Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, hora menos en Canarias, abre las bolsas europeas, abre el IBEX y la primera fotografía que tenemos, Ángeles, es de caídas, baja desde máximos y que no están gustando los resultados de las compañías que han presentado cuentas hoy en la bolsa española. ¿Cuánto cede el IBEX? Un 0,27%. De momento conservamos los 16.100 en 16.106. Repsol cayendo un 2,17%. Indra, ojo, baja un 2,7%. Ayer cerraba marcando máximos históricos. Es verdad que sube un 200%, ahí es nada, desde principios de año, pero ha disparado su beneficio hasta septiembre al calor de los nuevos contratos en defensa. Parece que cada vez los inversores quieren más, ya no se conforman con cifras espectaculares. Se está incrementando el recorte, tal vez los inversores están aprovechando para hacer caja. Pierde ya la consultora tecnológica un 4,6% y BBVA, no lo olvido, un 1,56% de recorte hasta 17,30 euros por acción. Les recuerdo, ganancia récord de casi 8.000 millones de euros entre enero y septiembre, y ayer por primera vez la entidad financiera superaba los 100.000 millones de capitalización bursátil, que seguramente esté perdiendo, aunque sea por poco, con esta caída que ahora es del 1,6%. Lo más destacado, esa lectura tan negativa para Indra, el 5,3% ya de retroceso, 47,64 euros la acción. Subidas para IAG, arriba un 0,7%, Ferrovial, que ayer también sufría una lectura negativa de cuentas, hoy rebota medio punto porcentual, y Unicaja sube un 0,43%. Vámonos al mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a los títulos de Indra encabezando los retrocesos, por detrás Repsol, baja un 2%, Vidrala pierde un 1,94% y, ojo, se nos cuela BBVA, ya baja 2 puntos porcentuales. Entre los que suben, Artificial gana un 5,7%, Duro Felguera sube un 4% y Deolio avanza un 3%. También buen tono para Aircross, que sube un 2%, y para Airbus, que ayer presentaba al cierre resultados, enseguida nos lo contará Roberto, avanza un 2,31%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 54 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años 3,14. Eso es lo que está pasando en la bolsa española en Europa. Fotografía que vemos, caída importante hoy para los títulos de la petrolera de Total Energies. Vemos también bajando con fuerza Schneider Electric, que están gustando además de esas cuentas de Airbus, las que ha presentado ING. Los índices, ¿cómo abren esta mañana? ¿Caen como el IBEX o renuevan máximos? Pues caen ahora mismo un 0,03% para el Eurostock 50, cae también el CAC 40 francés un 0,36%, pero sube el DAX Xetra alemán un 0,31%. Los contábamos, las cuentas de Airbus gustan y mucho al selectivo francés, sus títulos suben un 2,52%, y es que ha obtenido un beneficio de 2.641 millones de euros, que supone un crecimiento del 46% en comparación con lo visto el año pasado en el mismo periodo. Les contábamos también otras cuentas francesas, en este caso Crédit Agricole, que es la otra cara de la moneda, baja sus títulos un 2% a pesar de aumentar ese beneficio neto. Otra compañía francesa bancaria, Société Générale, también ha publicado resultados, suben sus acciones un 1,42%. Y no nos vamos del sector bancario, porque Standard Chartered sube ahora mismo en la bolsa de Londres más de un 2%, e ING también sube un 2,82%, y les decíamos que gustaba Total Energies, ahora mismo cae un 2% la cotización de la compañía francesa. Es lo que está pasando. Miramos también futuros americanos, cita importante hoy allí con las cuentas de Apple y de Amazon, y porque se van a cotizar, Roberto, lo que venimos contando a las 7 de la mañana. Esos resultados que presentaban anoche al cierre Meta, Microsoft y Alphabet, bien Alphabet, pero no están gustando nada y están cayendo con fuerza los de Meta y los de Microsoft. Sobre todo los de Meta, caía casi un 7% en After Hours después de decepcionar con su negocio de inteligencia artificial y esas inversiones, y sobre todo ese flujo de caja. Vemos al Nasdaq 100 subiendo muy planito un 0,03%, y al S&P 500 con una alza del 0,04%. En cuanto a plazas asiáticas, donde Estados Unidos también ha llegado a un acuerdo comercial con Corea del Sur, el Kospi coreano ha cerrado la sesión con subida del 0,14%, Shanghái cae un 0,73% y el Nikkei de Tokio sube muy plano un 0,07%. En cuanto a
Materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,94, petróleo Brent de referencia europea en 63,77, ambos caen casi un 0,90%, más de medio punto cae la onza de oro, $3.974 la onza, y en cuanto a cruce euro-dólar, 1,1618 favorable a nuestra moneda. Les contábamos que estamos también pendientes hoy de los datos y tenemos ya en España la inflación. Sube el IPC según el dato adelantado, una décima en el mes de octubre, 3,1% en tasa interanual, una décima, como decimos, más que en el mes de septiembre, cuando los precios cerraban en el 13%. Estamos ante la tasa de inflación más alta en España desde el mes de junio del año pasado, 2024. ¿Qué está detrás de esa subida de los precios? Pues la electricidad y el transporte aéreo, que son los que tiran al alza de la inflación. La inflación subyacente, por su parte, se sitúa en el 2,5%, también sube una décima desde el mes de septiembre y estamos ante la tasa más alta de IPC subyacente desde diciembre del año pasado. Todo esto en un día en el que estamos pendientes también de los datos y de los bancos centrales. Tenemos por un lado datos de crecimiento, Eva, con la economía francesa, que ha crecido de forma inesperada y al ritmo más rápido desde 2023, a pesar de toda la situación política que atraviesa el país. Dato que llega tras la desaceleración que conocíamos ayer en España, y en la cuenta atrás para que conozcamos hoy datos de PIB en Alemania y en la eurozona, con la lupa puesta en cuál ha podido ser el impacto de los aranceles de Trump, en un día donde tenemos además cita con Lagarde y con el Banco Central Europeo. Y esto es un suma y sigue. Efectivamente, en el paraguas está el dato más madrugador del día, ese dato de crecimiento de Francia que disipa el temor a una pérdida de impulso en medio de esa continuada crisis política, las dudas sobre el futuro del Economía y en medio de las rebajas de calificación de deuda. La producción del tercer trimestre de nuestros vecinos, de la segunda economía del euro, ha crecido un 0,5% frente al 0,3% previo y más del doble de lo que estaba previsto. Detrás de esa mejora está el comercio, como también una mejora de la demanda interna, pero ojo también a las empresas. La inversión de las empresas en el tercer trimestre ha aumentado al 0,9%, el mayor incremento en más de 2 años, con unas exportaciones que se disparan al 2,2% y con un gasto de los consumidores sube. Hoy la jornada, como decías, va a estar rellena de macro. A las 10 toca el PIB de Alemania y a las 11 el de la eurozona. Para el bloque se espera un crecimiento, si a eso se le llama crecimiento, de una décima. Mismo porcentaje que en los 3 meses anteriores, y sobre todo va a servir de lupa y termómetro de ver cómo el bloque y la Unión están afrontando la crisis arancelaria desatada por Donald Trump. Eso sí, ante unas cifras tan nimias y el tan largo esperado despertar de la economía europea, los expertos de Bloomberg apuntan que más allá del buen desempeño constante de España, para esperar un nuevo impulso al crecimiento, dicen que habrá que esperar a que los gobiernos aumenten el gasto en defensa e infraestructuras el próximo año, con lo cual el 2026 se sitúa como año determinante en el radar. Con todo, estos datos se van a analizar en la reunión del Banco Central Europeo, pese a que no está en su mandato velar por el crecimiento. De hecho, con una inflación controlada y las dudas de la clase política en torno a la eficacia de una mayor flexibilización monetaria para impulsar el crecimiento, se espera que hoy deje los tipos sin cambios en el 2%, pero no solo hoy. Según una reciente encuesta de Bloomberg, el BCE podría mantenerlos así durante 2 años. Es el aniversario de Supercor, Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Y este año celebrar significa llenar tu carrito de regalos, como por ejemplo el aceite de oliva que nunca falta en tu cocina. Sí, el virgen extra Cosur Origen está en 3x2, te llevas 3 y la unidad te sale a 5,33 euros. O el salmón ahumado Domínguez, que también está de fiesta con la segunda unidad al 70% de descuento. Y esto no es todo, porque ahora además te llevas un 25% de regalo en miles de productos para tu próxima compra. Todas las cervezas, todos los refrescos, zumos, aguas, cafés y conservas de pescado, todas con un 25% de regalo. ¿Quieres más? Pues descubre la calidad de nuestros frescos seleccionados cada día. Déjate asesorar por nuestros profesionales que hacen que tu compra sea una experiencia única. Y como broche final, tienes 1 millón de euros en premios. Es el momento perfecto para celebrar el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado
del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. La economía en tus manos. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. El mercado vibrante en medio de la lluvia de resultados, en resaca de Powell, en resaca de la reunión de Trump y de Xi, con un IBEX que está en los 16.065 puntos, pese a las caídas del 0,50 y una jornada donde prevalece el rojo, con permiso de Frankfurt. Ángeles Lozano, ¿qué pasa hoy los protagonistas en ese IBEX 35 en medio de la cascada de cuentas? Pues estamos teniendo una lectura negativa de esas cifras trimestrales. Ahora es BBVA quien encabeza los descensos. Comenzaba muy mal Indra, pero parece que los ánimos se están calmando. El BBVA cotiza en 17,24. Recordemos que ayer superaba por primera vez los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil. Logró ganancias récord de casi 8.000 millones de euros entre enero y septiembre, en las primeras cuentas publicadas tras el fracaso de esa OPA sobre Sabadell. El resultado mejora un 4,7% sobre el año pasado y sin el efecto divisa esa mejora sería de casi el 20%. La cuenta se soporta en mejora de ingresos, tanto del margen de intereses como de las comisiones, que permite compensar la subida de costes y las provisiones. Las ganancias en España son las más sólidas. El beneficio sigue al alza frente a la evolución de México, que se mantiene como motor del grupo, pero con un descenso del resultado que se ve perjudicado por el tipo de cambio. El banco además ha avanzado en su plan por retribuir a los accionistas tras el fin de la OPA, con una recompra de acciones de 1.000 millones de euros que comienza mañana. Escuchamos a Onur Genç, el consejero delegado de la entidad. Me gustaría destacar el valor que hemos creado para nuestros accionistas, con un crecimiento del valor tangible por acción más dividendos del 17%. Y al mismo tiempo, mantenemos una holgada posición de capital muy por encima del 13%, que nos permite acelerar la retribución al accionista. Pues son las palabras de Onur Genç. El BBVA cayendo un 1,9. Vamos con Indra, que pierde un 1%, ha llegado a caer casi un 5% en los primeros compases. Ahora cotizan 49,40 euros. Les recuerdo que ayer marcaba un nuevo máximo histórico. Su revalorización ya es del 200% desde principios de año. Ha disparado el beneficio hasta septiembre por los nuevos contratos en defensa. El neto se situó en 291 millones de euros desde enero, casi un 60% más, con una facturación que supera los 3.600 millones y sube por encima del 6%. Estas cifras le permiten a Indra superar un año antes de lo previsto la primera fase de su plan estratégico a 2030. Por eso ha anunciado que va a celebrar un Capital Markets Day en el segundo trimestre de 2026 para detallar la segunda fase de su hoja de ruta. Y otro que ha presentado, Repsol, que ahora baja un 0,9%. Se cruzan los títulos en 15,75. Beneficio neto 1.177 millones de euros. En los 9 primeros meses es un 34% menos interanual, por el efecto de los menores precios del crudo en la valoración de los inventarios. El neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, se sitúa en 2.173 millones. Es un 19% inferior que en 2024. Como les digo, lectura negativa para estos tres integrantes del IBEX que hoy han presentado resultados. Ayer se cotizaban, por ejemplo, las cuentas de AENA y de Ferrovial con fuertes caídas. Hoy, sin embargo, vemos toma de posiciones en ambas compañías. Ferrovial es el valor más alcista del selectivo, sube un 1,31. El gestor aeroportuario avanza un punto porcentual. Roberto Sol, ¿qué destacas de las infinitas referencias de la cotización de esta apertura en Europa? Pues entre las infinitas referencias destaco una de las mayores caídas que hay ahora mismo en el viejo continente, es la de Rémy Control. El fabricante de bebidas espirituosas anunció una caída del 11% en sus ventas del segundo trimestre y cae casi un 8% en la bolsa de París. Luego tenemos muchísimas cascadas de resultados y vemos, por ejemplo, los títulos de Stellantis caen un 5,28% en el CAC 40 francés, y eso que anunció un aumento interanual
del 13% de sus ingresos del tercer trimestre y una mejora de ventas en Norteamérica. No gustan sus resultados de la automovilística. También tenemos resultados también de otras compañías, como por ejemplo los de Puma, que anuncia que pone en marcha un programa de reestructuración para recuperarse tras una importante caída en las ventas. Nos seguimos en el DAX alemán con compañías como Covestro. Sus títulos suben un 0,24% después de reducir su previsión anual debido a la débil demanda de la sobreoferta en sus mercados clave. Otra compañía que sube con fuerza es Lufthansa, sube casi un 5% después de publicar resultados trimestrales que fueron ligeramente superiores a las expectativas. Y terminamos este repaso con los títulos de Carlsberg, caen un 0,36%. La bolsa de Copenhague anuncia que sus ventas aumentaron un 18% para alcanzar los 24.140 millones de coronas danesas. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris, celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas Mon Moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Inversión y finanzas en tus manos. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una jornada que en los mercados, penúltima jornada de negociación de este mes de octubre, se vive. Una jornada intensa de lluvia de resultados son los que están cotizando en la tabla en una jornada de Banco Central Europeo del que no se esperan grandes noticias después de que, eso sí, Powell ayer enfriase las expectativas del mercado y en medio de la resaca de la geopolítica, de la geoeconomía, firmada esta mañana por Trump y Xi Jinping con su cumbre en Asia. Tiempo para el análisis. Juan Enrique Cadiñanos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, quería preguntarte lo primero sobre la visión del mercado. Tenemos ayer a un Wall Street que tenía signo mixto, donde pesaba sobre todo en el Dow ese enfriamiento de las expectativas. Vemos como en Europa, en medio de la cascada de resultados, solo el DAX consigue anotarse subidas. ¿Cuál es la visión en esta jornada de resaca con estos mercados tras la cumbre de Trump y Xi?
Bueno, la verdad es que vamos viendo poco a poco cómo los mercados siguen, ¿no?, escalando posiciones. Es verdad que sin ningún tipo de mérito en el sentido, y me refiero a que no es que haya una trascendencia mayúscula, porque es verdad que el volumen de contratación en la jornada de ayer fue mayor que en general las anteriores, pero en perspectiva es verdad que no tuvimos una jornada por volumen especialmente positiva, y esto es lo que poco a poco ha ido generando pues esas subidas, esa escalada de posiciones y ese picoteo que llamamos, ¿no? Muchas veces hablamos del picoteo bajista cuando el mercado va cayendo sin ningún interés, sin ningún tipo de contraprestación en este sentido, pero ahora lo que tenemos es un picoteo alcista que poco a poco va marcando niveles de máximos, poco a poco va marcando posiciones, sobre todo de máximos anteriores y en algunas ocasiones históricos, y vamos viendo por encima de los 16.000 al IBEX 35, vamos viendo al DAX intentando batallar por aguantar esos 24.000 puntos, vamos viendo poco a poco cómo el SP500 se sigue acercando a esa cota de los 7.000, que si bien a principios del año 2025 parecía imposible, y con la situación en la que nos encontramos ahora, vamos viendo cómo se siguen acercando, siguen atacando niveles, y es verdad que mientras que no tenemos un volumen de contratación especialmente positivo, especialmente alto, es verdad que tampoco lo hay a la contra, no hay una acumulación de papel, en este caso de dinero vendedor, y por lo tanto vamos viendo cómo esas posiciones de demanda siguen comiéndose la parte de la oferta, aunque no sea muy elevada. Llegamos a una jornada de resaca de Powell, es una jornada donde se han enfriado las expectativas de tipos, donde el Dow Jones, donde el de industriales ha sido el que más se ha visto truncado con ese enfriamiento sobre qué va a pasar en diciembre. ¿Dónde estarían los valores a vigilar a partir de ahora, sobre todo en el mercado americano, con este nuevo mensaje de Powell? Y sobre todo con esa decisión en cuanto a la parte de tipos, ¿no? Un poco la perspectiva en la que se encuentra y sobre todo el camino que hay, ¿no? Es verdad que Donald Trump ya pidió por activa y por pasiva, en este sentido, que hubiera una decisión en base a política monetaria con rebaja de tipos. La Reserva Federal se lastró un poco, ¿no? Se apalancó en la opción de que no iban a bajar tipos porque la inflación, porque distintos factores, pero finalmente lógicamente se presta a ello y vemos, ¿no?, en este sentido un camino más acorde hacia lo que Donald Trump quiere o considera que necesita, que lógicamente puede estar en un error. Pero es verdad que la situación en la que nos encontramos pasa ahora mismo por ello, pasa por un aumento continuo de la deuda. Ya llegamos a los 38 trillones de dólares en el caso de Estados Unidos, obviamente deuda histórica, no solo para ellos, también para China y para muchos otros países, pero el escenario en el que nos encontramos de ese aumento continuo y constante de deuda hace que lógicamente los precios de renta variable en general sigan escalando posiciones. Lo que hablábamos antes, un SP500 casi cercano a los 7.000 puntos, un Dow Jones por encima de los 26.000 y lógicamente vamos viendo cómo el Nasdaq se sigue posicionando por encima de esos 26.000, comandado por ciertas compañías dentro del sector tecnológico que siguen en auge y que no hay perspectiva o no hay expectativa de que esto vaya a cambiar, al menos no en el corto plazo. Antes de pasar a preguntarte por ciertos valores que son protagonistas, quería preguntarte, tenemos reunión del BCE, hemos tenido el dato de esa economía francesa que crece más de lo esperado, justo en medio de la tensión política, un IPC en España que sube al 3,1%, una décima más que en septiembre, que se aleja del mandato del BCE, pero que aún así se espera mantenimiento de tipos. ¿Cómo ves esa radiografía macro en esta jornada de Lagarde? Sobre todo el viejo continente va un poco a cuentagotas, ¿no? Y es verdad que ya lo hemos visto meses, trimestres, años atrás, seguimos yendo al rebufo. Parece mentira que sigamos hablando de Unión Europea, ¿no? Cuando muchas veces, lógicamente, las referencias macroeconómicas, sobre todo las economías, hablan precisamente de desunión europea, ¿no?, en la que hay varios países que
destacan, iba a decir, pero no creo que destaquen en este sentido, sino que se desmarcan más bien de la sintonía general de lo que hay en Europa, un poco de la media, y es verdad que la situación pasa por seguir viendo perspectivas positivas a corto o a medio plazo en ciertos países, como es el caso de Alemania o como es el caso de una Francia que cada vez tiene más problemas internos, cada vez tiene más problemas de determinación y sobre todo cada vez tiene más problemas en cuanto a decisiones, medidas a tomar y estructura en cuanto a plan político, ¿no? Y esto lógicamente deja una Europa en entredicho, deja una Europa débil, deja una Europa sin comercio y lógicamente sin llamada a la inversión, que esto es lo que vamos viendo como problemático desde los últimos, diría, 5 trimestres, que la inversión en Europa de capital extranjero va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, y obviamente esto es un problema no a corto plazo, que también, pero no tanto, sino más a medio o largo plazo. Seguimos viendo referencias macroeconómicas negativas en Europa, sobre todo en general y enfocadas muy particularmente en el empleo y sobre todo en el empleo juvenil, comandada lógicamente y por desgracia por nosotros, ¿no? Por una España que vamos a seguir teniendo debilidad. Es verdad que el PIB aumenta, pero porque cada vez tenemos menos gente. O sea, cuando se habla de no, España está creciendo, es mentira. Estamos creciendo por ratio general, pero no por ratio individual, lo cual es un problema. Y esto, como digo, no es un problema que vayamos a tener a corto plazo, sino que será un problema que vayamos a ir viendo poco a poco en ese medio o incluso largo plazo, que será muy complicado si no cambiamos esta torna, si no realizamos o decidimos en ese sentido cambiar la forma de invertir o la forma de trabajar, sobre todo en ese horizonte más corto plazo. Bueno, Enrique, importante, estamos en plena campaña de resultados, en el After Hours, Meta desplomándose, Microsoft también, no era lo mismo Google, Alphabet, pero lo que preocupa y mucho están siendo esos gastos en inteligencia artificial, viendo los datos de la caja de Meta. ¿Qué te parece esas cuentas, esa compañía de Zuckerberg en medio de lo que está siendo el momento de las Big Tech? Pues ya se habla, no es verdad que, a ver, se ha rumoreado mucho en las últimas semanas, pero cada vez copa más poder o más fuerza la teoría de que hay una burbuja, ¿no?, en la inteligencia artificial. Pese a que nos encontramos en una situación de burbuja, no digo que lo descarte, no creo que nos encontremos en una burbuja la inteligencia artificial, pero sí es verdad que hemos tenido un boom súper grande en cuanto a inteligencia artificial, que lógicamente eso debería rebajar un poco la tensión o rebajar un poco la situación actual, pero yo creo que la inversión por parte de países sigue estando ahí, la inteligencia artificial va a seguir estando y la parte digital, la parte tecnológica va a seguir siendo uno de los grandes protagonistas de todo lo que resta del año 2025, yo creo que también para el 26, y la situación actual en cuanto a compañías como el caso de Meta pasa por ver una estabilidad de precios. Es verdad que a medio plazo seguimos viendo un mecanismo lógico de consolidación en torno a los $700 como parte baja del rango y 790 por la parte alta, y es verdad que con la perspectiva que hay de resultados y con la perspectiva en el After Hour, que ahora mismo estaría cotizando en $695 aproximadamente, con caídas superiores al 7%, estaríamos amenazando, estaríamos atacando esa parte baja del rango, que, como digo, veremos a ver si en esa perspectiva consigue definitivamente perforar esos 700 y consecutivamente su próximo punto pivote en los $680 por acción. Como digo, los resultados no son buenos, la perspectiva que hay lógicamente de crecimiento en ellas no es positiva por esa desinversión y sobre todo por esas batallas que sigue habiendo entre Estados Unidos, China y ciertas economías muy enfocadas a la parte tecnológica, y esto obviamente es muy malo para el corto plazo, pero sobre todo es muy malo para un medio plazo, que a día de hoy Estados Unidos sigue teniendo como baluarte y como gran punta de lanza un sector tecnológico del que tiene gran dependencia gran parte de su PIB. La campaña de resultados está en un punto álgido en Europa. También tenemos a BBVA, mañana ya completaremos la tabla de la banca en España, hoy con caídas, tenemos a Repsol con movimientos también a la baja, tenemos en Europa títulos como Stellantis, como Mercedes, multitud. ¿Qué destacarías de esta campaña? ¿O qué título? Yo creo que sobre todo un poco la perspectiva que hay en cuanto a ciertos sectores por volatilidad, ¿no? Seguimos destacando el buen comportamiento que tienen los bancos a nivel general y también a nivel particular en España. Hay que determinar y decir nuevamente que la mayoría de los bancos españoles
desde el punto de vista de negocio. Dejaron de ser españoles hace tiempo, gran parte de sus beneficios y gran parte de sus ingresos no vienen por España, sino que vienen por Estados Unidos o vienen por Latinoamérica, y esto lógicamente también les deja una perspectiva de crecimiento, porque seguimos hablando de cierta emergencia en cuanto a mercado y seguimos hablando un poco de crecimiento paulatino, y esto es lo que yo creo que también le da mucha consistencia. Es uno de los grandes motivos y principales motivos por los que seguimos viendo subidas prolongadas en un IBEX 35, que ya, como decíamos, supera esos 16.000 puntos con cierta tranquilidad, y esto viene, como digo, comandado, viene un poco liderado, ¿no?, por la perspectiva que hay en cuanto a los bancos principales, un BBVA, un Santander y también bancos no tan grandes, que lógicamente siguen escalando posiciones, siguen generando mucho crecimiento, y como decía, que no hay una expectativa, no hay una previsión de que esto vaya a concluir o que vaya a cambiar, al menos no en las próximas semanas, próximos meses. Por lo tanto, esto lo que sí que le podría dar es cierta estabilidad al mercado, y yo creo que en general la banca podría seguir siendo protagonista. Juan Enrique, muchísimas gracias, feliz jornada, feliz lo que queda de semana. Gracias a vosotros, Eva, un placer como siempre. A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de abrir nuestro tiempo de consultorio. Ya saben, vías de contacto, aparte de YouTube, WhatsApp 609-224716 para sus mensajes, para sus notas de voz o llamadas 91-533-1851. Y hoy además de la mano de Carlos González, Site Manager de Investing.com España. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien, viendo la intensidad de un mercado en la recta final de este mes de octubre, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, al fin y al cabo, en las rectas finales del año siempre son movidas, siempre se espera el rally, ¿no? de Semana Santa, de Navidad, ¿no? También. Sí. Ayer con las declaraciones de Powell, la bajada de los tipos de interés, las presentaciones de resultados en estas semanas monstruosas, ¿no? De tantos datos y tantos datos, aunque en Estados Unidos tengan el shutdown todavía del gobierno cerrado, ¿no? Que hay menos datos, ¿no? A los que podemos fijar los inversores. Son semanas muy, muy intensas y muy moviditas, como bien sabéis vosotros también aquí. Estamos vigilando muy de cerca lo que pasa con los índices. Siempre estamos hablando de esa herramienta que es Investing Pro, y quería preguntarte precisamente a la hora de analizar esos índices americanos, ¿cuál es el escenario, la guía que arroja la lectura con Investing Pro? ¿Cómo lo veis?
Bueno, al fin y al cabo, el tema de los índices, sobre todo americanos, estando en máximos, ¿no? Y todo el mundo se pregunta hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puede ser el punto de inflexión, ¿no? Aquí hay varios factores, ¿no?, que pueden dar un poco ese punto de inflexión, esa corrección que digamos en cierta manera sana, ¿no? Uno de esos factores pueden ser las interferencias que puede tener Donald Trump, que eso está claro, como ha hecho en el pasado, ¿no? Otro punto de inflexión es los datos del mercado laboral, datos de inflación en Estados Unidos, y aquí las bajadas o recortes de tipos de interés, y aquí tiene mucho que ver la guerra Powell-Trump, ¿no? Otra vez. Aquí lo que vemos en los datos de Investing, ¿no?, y en los que vamos de datos de Investing Pro, es que cada vez que se va superando un nuevo máximo, estamos más cerca, en cierta manera, de una posible pequeña corrección, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si tuviéramos esa bola de cristal, no necesitaríamos ni herramientas, no necesitaríamos ni datos, ni necesitaríamos nada, ¿no? Aquí el tema es ir siguiendo, en cierta manera, los mercados, ir siguiendo sobre todo las declaraciones más que datos en sí, ¿no?, de cada uno de los implicados para ver dónde puede estar ese punto. Hablando del momento de la corrección y hablando, ¿no?, de voces del mercado, inteligencia artificial, resultados, luego te voy a preguntar por Meta, ya te lo voy adelantando, sobre todo después de lo que hemos visto en el After Hours, pero vamos primero a recoger algunas de las consultas que han enviado nuestros oyentes a través del WhatsApp. Y nos dicen, mirando al mercado español: buenas tardes, tengo Acerinox a 9,5 y Arcelor a 35. ¿Cómo ven los valores y qué haría con ellos, esas siderúrgicas y acereras? Sí, podemos ver primero Acerinox, por ejemplo, ¿no?, que vemos aquí que ha tenido desde por así decirlo, desde abril, el pico, el rally que ha tenido creciente, ¿no?, a lo largo de todos estos meses, tras las aranceles de Donald Trump y todos los problemas que ha habido con las acereras, ¿no? Y vemos un crecimiento bastante sostenido. Los datos del valor razonable, ¿no?, que es el valor que debería tener la acción en sí, no tanto el precio actual que le ofrece el mercado, basado en 15 modelos de inversión diferentes, es un 10,38 euros por los 11,75 que tiene actualmente. Si vemos actualmente, todo el rally que está subiendo es positivo, ¿no? Con lo cual, si tienes el valor en cartera y no con rendimientos positivos, no habría signos ahora mismo de venta, por así decirlo, ¿no? Podríamos ir revisando otros datos más importantes, ¿no? Pero en cierta manera, viendo simplemente el gráfico, viendo la tendencia, podríamos esperar un poco a ver cuál es la tendencia y marcarnos sí, un nivel objetivo de ganancias del 10, 15, 20, 25%, dependiendo de nuestro nivel de riesgo, ¿no? En el caso de, había dicho también... Arcelor. Tiene 35, Acerinox se la tenía 9,5. Sí, ahí sí que tiene una ganancia pequeña. Aquí, por ejemplo, vemos que el rally es mucho mayor. Incluso, viendo el valor razonable, nos otorga todavía un incremento al alza del 22%, con lo cual, si tuviéramos que apostar o si tuviéramos que vender una antes que otra, yo apostaría por, viendo estos datos más o menos, el apostar más por ArcelorMittal que por Acerinox, en cierta manera. Saltando de sector, también vía WhatsApp, otra de las consultas que nos llega es entrar a largo plazo en Atris Health. Sí, lo tengo aquí. Vemos también la subida, ¿no?, que tuvo el 1 de octubre prácticamente Atris Health, con subida en el último mes, por ejemplo, del 16%, que es algo bastante importante, ¿no? Ojalá si hubiéramos entrado en ese punto, ¿no?, para sumar ese 16, pero bueno, viendo los datos aquí, tiene un valor razonable del 3,81, ahora mismo 3,19, un valor al alza de 20%. Puede ser un valor que con esa tirada inicial, ¿no?, con esa subida inicial del 16%, pueda seguir esa tendencia. Viendo los datos, no me gusta el PER negativo, ni el BPA también negativo. Hay un rendimiento de capital también negativo. Bueno, tendríamos que estudiarla un poco más para ver y planificar en cierta manera una entrada, ¿no? Es cierto que el valor razonable le dan 3,81, el valor de
el objetivo de los expertos de 3 analistas, tampoco es que sean muchos en este valor, 6,20, habría que estudiar y analizar un poco más a fondo esta acción para determinar en cierta manera si merece la pena entrada a largo plazo. Escuchándote en detalle y por comprender un poco, ¿no?, ese razonamiento que acompañas con el análisis de cada uno de los títulos, decías, hablando de ese valor razonable, de Atris Health, 3 analistas, con Arcelor creo que decías que eran 15. Claro, esa herramienta de investing que pones a disposición de cómo funciona, está situando ese valor razonable a partir de esos analistas. Quería que me contases un poco cómo nutrís esa información y si, por ejemplo, podríamos poner sobre la mesa una lista ahora mismo de los valores que están infravalorados, por ejemplo, aquí en el mercado español, para ofrecer esas oportunidades o esa perspectiva. Sí, no, hablando más o menos de manera resumida del valor razonable, ¿no? El valor razonable son 2 cosas diferentes, ¿no? Se basa en los modelos de inversión, ¿eh? En este caso estamos viendo a Atris Health, que tiene 12 modelos de inversión diferentes, que son las métricas y los datos fundamentales del valor de la empresa, de la acción, ¿no? Y como los múltiplos y como aquellos modelos de inversión ya aprobados, que podríamos ir viendo, por ejemplo, uno a uno en detalle, analizar, descargar, comparación entre pares. O sea, hay algo mucho más detrás que simplemente un dato, ¿no? que podemos ver aquí en resumen y que normalmente es lo que hacemos aquí en este consultorio, ¿no? Hay una explicación detrás. No, por eso ¿Qué pasa? Era rascar ahí por saber. Claro, que hay que analizarlo bien, ¿no? Y no todos los valores cuentan con los mismos modelos de inversión. Hay sectores, como por ejemplo el REIT, que tiene unas características especiales, ¿no? Y el valor razonable lo detecta. Aquí en el objetivo de los expertos serían, en este caso, 3 analistas, ¿no? En otros valores más grandes, más conocidos, pueden llegar incluso a 15, 20 analistas. ¿Qué pasa? Que el precio, en cierta manera, puede llegar a coincidir más el valor razonable con el objetivo de los expertos, aunque los expertos muchas veces apuntan a una dirección y el valor apunta y los datos apuntan a otra, ¿no? Entonces, yo me baso más en los datos que en lo que pueda decir determinado experto, y teniendo más o menos eso claro, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, valores infravalorados, ¿no? Hay una función en investing.com que podemos ver en acciones, y aquí podemos detectar un buscador de acciones, valores en tendencia, y aquí una pestañita que pone acciones infravaloradas. Si le pinchamos ahí, evidentemente, siempre y cuando seas suscriptor de Investing Pro, que luego podemos dar unos detalles de cómo hacerlo de manera sencilla, ¿no? Puedes tener aquí las acciones más infravaloradas de España y de cualquier otro mercado del mundo, ¿vale? Podríamos ver. En este caso, en España, ahora mismo, las que cuentan con un mayor potencial revalorizador son Vidrala, Aedas Home, Viscofan y Certis, todas ellas con más de un 20% de revalorización según el valor razonable de Investing Pro, ¿no? Y con unos salud de la empresa buena, el rendimiento de flujo de caja, de crecimiento, de rentabilidad, la calificación de los analistas con compra fuerte, ¿no? Unos PER ajustados, salvo en el caso de Certis, que se escapa un poco a 49, ¿no? Y con diversas métricas que podemos ir mirando al instante si queremos entrar en el mercado y ver acciones infravaloradas, como has dicho antes. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Quería saber la opinión del analista. Tengo Endesa y Repsol compradas con un beneficio aproximadamente de un 8% y CaixaBank con un beneficio de un 5%. ¿Cuál es la recomendación del analista? ¿Mantener? ¿Vender? Bueno, ya me dirá. Gracias, un saludo y felicidades por el programa. Gracias a ustedes siempre. Bueno, pues diferentes sectores, utility, bancos, ahí tenemos Endesa, Repsol, Petrolera, CaixaBank. Sí, en este caso lo que voy a hacer, más que mirar los datos en sí, es mirar otra función dentro de Investing Pro, que es Warren AI, que algunas veces la hemos hablado, que es el chat GTP de finanzas que tenemos nosotros en investing.com y en Investing Pro, ¿no? Y que funciona en cierta manera como lo que he comentado antes, un chat GTP de finanzas, en donde tú le preguntas aquellas dudas que tengas y la herramienta te responde en segundos analizando los datos del mercado, bolsa, finanzas, bolsas mundiales en tiempo real, basado en los datos de investing.com y de Investing Pro, ¿no? Estaba terminando de hacer la pregunta, el prompt, la query, como queramos llamarlo, ¿no? Que tengo compradas Endesa y Repsol con ganancias del 8% y CaixaBank con
Ganancias del 5%. ¿Qué recomendación harías para mantener y o vender estas? Esto que está diciendo es esa pregunta que está tecleando en esa plataforma de Investing Pro a ese auxiliar que es Warren EA y a ver cuál es la recomendación que hace a partir de esa pregunta. Simplemente lo has traducido en lo que ha dicho esa nota de voz. Al fin y al cabo nos puede servir como nuestro analista personal, como nuestro investigador personal, ¿no? Que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, donde tenemos una capacidad inmensa, igual que utilizamos otras inteligencias artificiales generativas para preguntarles cómo hacer una receta de tortilla de patata, pues en este caso nos vale para tener todos esos datos, todas esas preguntas relativas a bolsa, mercados, finanzas, y nos va a dar una respuesta, como ves, en segundos. Hemos hecho este ejemplo en un caso real, y vemos aquí... ¿Qué es lo que dice Warren? Has logrado rentabilidades, pero los datos actuales sugieren que cada empresa se mueve en un escenario diferente. Desde señales técnicas sobrecompradas hasta valoraciones divergentes y perspectivas mixtas de crecimiento. Y aquí podríamos ver luego más adelante la respuesta completa que daría analizando cada uno de esos valores, ¿no? Aquí, al fin y al cabo, lo que pretendemos es tener un analista y un investigador personal a nuestro alcance, ¿no? Si viéramos un poco... Es un consultorio en casa para uno mismo. Claro, si viéramos un poco más en detalle, ¿no? Pues los datos, en este caso, de Endesa, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los datos, vemos que se ha superado ya el valor razonable, por ejemplo. Si viéramos... ¿Repsol? Repsol, CaixaBank sí. También, sí. CaixaBank que mañana presenta resultados. Sí, Repsol vemos está teniendo un buen comportamiento. Fíjate que todavía no ha alcanzado ese valor razonable, con lo cual podríamos mantener esa empresa, y al final era CaixaBank, ¿no? También está en crecimiento después de, fíjate, un 73 en el último año % de subida, y está alcanzando ya un poco el promedio de ese valor razonable, ¿no? Son valores que los tres han tenido un crecimiento positivo en el último año y que habría que, en cierta manera, mantener o seguir por lo menos teniendo esa dinámica hasta que tengan esa dinámica alcista, ¿no? Carlos, decías hace un momento una de esas herramientas que ofrece Investing Pro, como este asistente, el ChatGPT de Warren EA, realmente, que es ese asistente de inteligencia artificial que tenéis. ¿Cómo puede hacerse uno suscriptor y poder acceder a este servicio, a esta consulta en la que tú mismo le lanzas esa pregunta que llega cada día a nuestro consultorio y que resuelve? Sí, no, el tema es bastante sencillo. A través del código QR, a través del link de descripción del vídeo de YouTube, pues tenéis un link. Aquí podéis ver aquellas información referente a Investing Pro, ¿vale? Y una vez visto más o menos todo aquello, pues podemos ver lo que entra en cada plan. Hay 2 planes, Investing Pro básico, por así decirlo, y el Pro Plus, que cuenta con más funciones, ¿no? Simplemente es dar en suscribirse, y por ser oyentes de Radio Intereconomía tenéis un descuento adicional del 15%, ¿ves? Utilizando el código Intereconomía. Aquí vemos el descuento, y por ejemplo el plan básico de Investing Pro de un año se quedaría en 81,50 euros al año, que serían menos de 8 euros al mes, ¿no? Si hiciéramos un cálculo así rápido, ¿no? Con lo cual es una oferta bastante interesante si te interesa estar metido en los mercados, tener una ayuda adicional, ahorrarte tiempo y ver un poco cómo se puede avanzar el comportamiento del mercado con todas las funciones. Pues ahí queda esa fácil forma de acceder, además con ese descuento para los oyentes de Intereconomía. Antes, preguntaba yo al inicio de sesión, te voy a preguntar por Meta, porque las Big Tech siempre son la creen de la creen en el mercado, pero el batacazo en After Hours también de la de Mark Zuckerberg, eso ha sido uno de los grandes titulares de la madrugada. Por el lado fundamental, a la hora de mirar ese valor razonable, ese precio al que cotiza,
quería preguntarte, ¿cómo lo ves? Sí, tenemos aquí la información de Meta. Como vemos aquí en la preapertura del mercado o el after hours, como se suele decir también, vemos la caída de casi de un 7,5%, ¿no? Se encuentra ya en $696 de los 751. Vemos que se acerca un poco al valor razonable, un poco en cierta manera que Investinpro le otorgaba, ¿no?, a este valor. Y hombre, esta caída se debe, si no he visto mal antes, a una partida de impuestos que ha tenido que pagar y que ha tenido que tiene que ingresar una gran cantidad de dinero, ¿no?, en este caso. Podríamos ir al apartado de noticias dentro de Investinpro, ¿no?, y ver un poco aquellas noticias que pueden encontrarse dentro de Meta, ¿no?, o dentro de aquellos apartados de Meta, ¿no? Podríamos ir viendo también otros apartados de tema de dividendos, tema de resultados, por ejemplo, cuando presentó resultados el otro día, ver los datos fundamentales de la empresa y ver cómo se está comportando, ¿no?, en cierta manera los ingresos, el beneficio bruto, todos los datos adicionales que puede tener para tomar una decisión sobre Meta en este caso, ¿no? Ahora mismo pues la caída es muy fuerte, habría que ver hasta el inicio de la apertura del mercado para ver si se mantiene, si se recupera un poco, ¿no? Pero los datos que salen ahora o después incluso de cerrar el mercado ayer no son positivos. Al fin y al cabo son caídas que en estas grandes compañías un 5%, un 6% de caída equivale a muchos millones de dólares y asusta un poco. Precisamente no es un chicharro, eso siempre lo hablamos en redacción. Es que, ojo, el que hay un 5... Claro, no es un 5... Con que un 8 ya. Claro, un 5 en un chicharro está bien, pero es que un 5 o un 8 en una gran compañía, o mira al caso contrario, ayer Nvidia, la subida que tuvo, que consiguiendo por primera vez, ¿no?, los 5 trillion, pues... no subió más de un 5 o un 6% en bolsa, pero claro, en una de estas compañías se nota un montón. Vamos a ir con más consultas. Vía YouTube, en el canal nos pregunta por Ori, O-R-Y. José Mari dice, ¿me puede analizar Ori como tal? No dice que la tenga comprada ni precio. Pero, sí. ¿Qué dice? Sí, no, se refiere, imagino, a Horizon Genemics. Sí, por el ticker ORI, sí, cayendo entonces, hoy 1,5%. Eso es, un cambio diario de 1,42, 1,5. El valor razonable es 2,70 cuando ya ha alcanzado los 3,48. Si vemos el crecimiento el que ha tenido en este último año, más de un 108%. Sí que es cierto que los objetivos de los expertos le dan un crecimiento mucho mayor, sin embargo los modelos de inversión, por así decirlo, 8 modelos de inversión, no le otorgan tanto esa confianza, ¿no? Habría que estudiar un poco más, pero bueno, vemos aquí varios datos también en negativo, ¿no?, de esta empresa, de rendimientos también. Estas empresas al final que operan en mercados de salud, de biofarma, que son relativamente pequeñas, ¿no?, hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir en ellas, ¿no?, y no dejarnos fiar en algún analista o en algún gurú, ¿no?, que pueda ofrecer grandes beneficios por la compra de esta acción, y ver un poco los datos que hay detrás de estas empresas, o si, por ejemplo, en este caso, viendo simplemente el gráfico, si hubiéramos entrado a lo mejor en esta zona de 1,43, 1,49, hubiera sido una buena opción. O sea, vemos el rally que ha tenido descendente, aquí ver la caída de mínimos, y aquí como si hubiéramos conseguido entrar en esta zona de mínimos, pues al final hubiéramos obtenido un poco de beneficio, ¿no? Entrar ahora tiene más riesgo, sin duda. Mirando otra pregunta vía WhatsApp, y además, mira, dice, para largo plazo, SACIR o Mapfre. No sé si aquí vamos a acudir a Warren EA o cómo vas a responder. Mira, aquí teníamos la respuesta anterior de Endesa, Repsol, CaixaBank, las valoraciones y fundamentales, de dónde queda más gasolina de las tres, ¿no? Con lo cual vemos un poco la respuesta que puede dar, en cierta manera, muy completa sobre la rentabilidad, ¿no?, que puede tener y qué hacer con cada uno de esos valores, ¿no? En este caso podríamos preguntar si... ¿Para largo plazo? A largo plazo es... ¿SACIR o Mapfre? Hablamos de
la aseguradora, también infraestructuras. Hoy que tenemos las acciones de SACIR que cotizan a 3,90. Sí, podemos ir viendo aquí. A ver, comparto esta pestaña y mientras... Mafre la tenemos, por cierto, hoy planita en 4 euros. Sí, si vemos aquí, por ejemplo, SACIR ya ha superado el crecimiento, el valor razonable, 3,90, así que viene con un crecimiento grande. Si viéramos en concreto la parte de Mafre, como dices, ¿no? Sin cambios significativos, con un crecimiento en el último año también muy importante, también superando ese valor razonable. Al fin y al cabo, ya está la respuesta de Warren Yate. Rentabilidad de Mafre, rentabilidad en un año, dividendo, valoración, expectativas. ¿Ves? Le da una sobrevaloración del 6% Mafre, 26% en SACIR, los riesgos y señales de alerta, la evolución y el momentum de cada una de ellas con un par de gráficos y el resumen final, ¿no? Que para un inversor a largo Mafre ofrece mayor estabilidad, menor riesgo y mejor rentabilidad, mientras que SACIR se acerca a su techo tras un fuerte ciclo alcista y con una estructura de deuda mucho más agresiva. Bueno, con simplemente ver el último párrafo, ¿no? O la parte de todos los datos que puede ofrecer, ya vemos que para una entrada en largo plazo, Mafre ofrece más estabilidad que SACIR, que ya por lo visto tiene más posibilidades de haber subido, ¿no? Alcanzado su techo ahora mismo. Viendo las consultas, yo quería preguntarte, porque estamos en medio de la campaña de resultados y es verdad que lo técnico no siempre, ¿no? Tiene que se mueve, ¿no? En paralelo también a lo fundamental, pero estamos en medio de la publicación de grandes bancos, también de esas grandes tecnológicas, por supuesto, pero esta semana, que además termina la presentación de resultados de la banca del IBEX, hemos visto dentro del financiero a Mafre. No sé si tienes, o se puede hacer un ranking o se puede comparar los bancos del IBEX para ver quién está mejor, peor valorado, por medir la fotografía del sector. Sí, sé que hoy ha presentado resultados, si no me equivoco, BBVA. Sí. Las acaba de resultar. Le presentar la semana pasada ayer Santander. Santander. La semana pasada fue Bankinter. Sí, podemos hacer una pregunta, ¿no? Y mientras vamos viendo otro valor, ¿no? Analiza